La señorita presidenta del Consejo de Ministros no puede cerrar Radio Exitosa, no puede cerrar cualquier empresa si la ley no se lo permite. Buenas noches, bienvenido. Tema muy importante, reactivación económica. Muy buenas noches. Soy decano de la Facultad de Economía de la UPC. No lo molesta, pero la chica de marketing... No, importante señalarlo. Claro que sí, pero por favor, su opinión sobre el tema de este proyecto de presupuesto para el año 2022. Usted ha revisado, de hecho, las cuentas, las sumas, los incrementos. ¿Usted considera que lo que está planteando el gobierno como tal nos va a poder ayudar a enfrentar en mejor manera el próximo año para una reactivación económica y un tema de presencialidad en temas académicos? Fíjese, la economía peruana, a las últimas cifras revisadas, digamos a septiembre pasado, ha caído en un hoyo, se ha recuperado algo, pero está lejos de la tendencia o el punto del que deberíamos hablar para hablar de recuperación. Estamos buscando la recuperación y uno de los detalles que más me preocupa es que el camino hacia la recuperación no sea el que las familias, las comunidades o las personas consuman, sino que el gobierno consuma más. Porque la pregunta que me ha hecho la señorita periodista es muy lúcida. No se trata de cantidad de gasto, sino de calidad de gasto. Ustedes continuamente nos informan, por ejemplo, de escándalos de corrupción aquí, allá, desde hace varios gobiernos. Y lo que sabemos los economistas es que los índices que tratan de capturar el tamaño de la corrupción en el Perú, y me refiero al índice de percepción de corrupción que publica año tras año Transparencia Internacional, muestran que el gobierno más corrupto es el último, porque estos índices siguen cayendo y su valor es inverso. Quiere decir que cada año tenemos más corrupción y en lugar de querer gastar mejor con mayor calidad, lo que plantean es más impuestos, más deuda para tratar de gastar más. Cuando miramos, por ejemplo, indicadores como el gasto de corrupción, de gasto en educación, el crecimiento de la economía, casi no tienen correlación. O sea, tenemos mucho que mejorar en términos de gastar bien o al menos dejar de gastar mal. Así es. Sigo, por favor, por esa línea. Recordemos que estamos próximos ya a una exposición de la reforma tributaria que busca recaudar 12.000 millones de soles para que ese dinero se pueda pues ejecutar en obras de salud y de educación. ¿Cree usted que esa es la forma? ¿Cómo hacemos que el erario público peruano llegue al ciudadano de a pie, al que nos escucha, al que está en el agro de repente, en el taxi, en la casa? ¿Cómo hacemos que el ciudadano de a pie pueda reactivarse económicamente? Entienda que si seguimos gastando como estamos gastando, lo único que vamos a hacer es tener más corrupción porque hay más botín y no necesariamente hay la garantía que va a llegar al pueblo en mejores servicios educativos, en mejor salud. Año tras año nos cuentan que hay que gastar más, pero los servicios públicos, por ejemplo la pandemia, dejaron mucho de qué desear. En educación, los chicos recién estarían regresando a clase. Y algo que tiene que saber ese taxista es que la cantidad que el gobierno gasta en todos sus segmentos es monstruosamente alta. Llega a los 70.000 millones de dólares en estimado para el año pasado. ¿Qué significa eso? ¿Que tanta plata no alcanza? ¿Que tanta plata se pierde por ahí? Sí, es lo que está pasando. Y en un contexto donde la economía requiere recuperarse, clavar más impuestos a ese taxista, a esa señora, a ese ambulante, no me parece una buena idea. Aunque nos cuenten que ahora van a clavar solo a los ricos. Cuando los ricos reciben más impuestos, y hace rato que reciben más impuestos, o se van o se hacen informales. Y no llega a tal ampliación de la base tributaria. Pero sí van sobre las pymes, sí van sobre los pequeños, y esos o desaparecen o se van más a la informalidad. Por ahí no va la receta desde mi punto de vista. Hay que gastar mejor, como planteó usted. Bueno, el mejor gasto lamentablemente no se le puede percibir en este momento porque solamente el 2020, según Contraloría, había un robo de dinero, por decirlo en contexto más cristiano, en tema de corrupción. Se han robado más de 22.000 millones de soles en tema de corrupción. Y aún así, esta es la principal pandemia que estamos sufriendo. La corrupción
implica más lo que la buena y diligente labor de la Contraloría trate o no de hacer, capturando el valor de lo que ellos estiman se ha robado, como usted lo ha dicho, sino que cuando se roban la plata de una posta, la gente de ese pueblo se muere. Y ahí puede salir un gran peruano que iba a generar una enorme fortuna. Para darles una idea, si el índice de percepción del que le hablé lo correlacionamos con diversos indicadores de actividad económica, lo que la corrupción burocrática nos roba al año supera los 13.000 millones de dólares del 2010. Cada año, religiosamente, porque no es cuánto se roban, sino el daño que lo que se han robado causa cuando no está ahí, cuando no está en la escuela, cuando no está en la comisaría, cuando no está en la pista. Por lo tanto, la prioridad del ministro Franque debe ser gastar bien, de manera transparente, exigente. Y eso, la corrupción, es un fenómeno masivo en todos los estamentos del Estado. Así es, por favor. Ahora si entramos al tema de fondo, que es el tema polémico, la minería, el caballito de batalla que genera 25% de impuestos recaudados en territorio nacional. ¿Cuál es su visión como economista? ¿Cuánto perdemos con este dilema que tenemos desde la PCM con el cierre de 4 empresas mineras en la zona de Coracora, Ayacucho? La señorita presidenta del Consejo de Ministros no puede cerrar Radio Exitosa. No puede cerrar cualquier empresa si la ley no se lo permite. Y lo que vemos hoy día es una de estas cantaletas políticas donde un funcionario dice algo que llama la atención y después dice que no dijo lo que dijo. Lo malo es que cuando espantamos a la inversión en minería, se espanta la inversión en todos los sectores, incluso hasta los pequeños la piensan más, y mucha gente pierde sus empleos, pierde sus ingresos, llegan a la pobreza en gran forma y estilo. Un funcionario público pagado por ser responsable debe cuidar lo que dice. Y si dice que va a cerrar, la ley le tiene que permitir cerrar. Y cuidado, que si yo cierro una empresa que ha invertido cumpliendo la ley, cerrarla, señores periodistas, cuesta un ojo de la cara. Cuesta comisarías, cuesta escuelas, porque hay que pagarles. Y si solo es una estrategia de negociación, pienso que es una de las estrategias de negociación más inconvenientes a los intereses del país que he visto. Es algo así como espanto la inversión en toda la economía, justo cuando es lo que más necesito. Y después digo, yo no dije lo que dije. Cuidado con eso. Para que la ministra pueda cerrar Radio Exitosa, la ley tiene que estar del lado de la ministra. Y no es el caso ni con las mineras, ni con Radio Exitosa. La ley defiende a los peruanos. Pero ahora, ¿qué pasa con esta situación de los propios trabajadores que podrían verse afectados con el cese de esas actividades? Se habla de por lo menos 54.000, más de 50.000 personas que estarían siendo afectadas con el cierre de esas actividades, que según informa desde la PCM no es por decisión unilateral de Mirta Vázquez, sino solamente dieron a conocer el plan de cierre de actividades que dieron las propias mineras ante el Ministerio de Energía y Minas. Un funcionario público tiene que tener especial cuidado en hablar claro, porque lo que ha salido en la prensa, y yo he visto en sus declaraciones, es que se contempla el cierre. Ha debido decir claramente que en realidad no es el gobierno el que quiere cerrar una empresa, sino que la empresa le dice al gobierno. Pero esa es una segunda interpretación. La primera fue que vamos a cerrar a estos señores, porque somos así. No. Un funcionario público es pagado por respetar al pueblo y una declaración inconveniente daña al pueblo. Tiene que ser muy clara, muy precisa, y la gente de Radio Exitosa debe saber que nadie puede cerrar a Radio Exitosa si cumple la ley, paga sus impuestos y trabaja con el profesionalismo que todos le reconocemos a su institución. Todos tenemos que sentirnos protegidos de la ley de cualquier funcionario público que no sepa comunicarse. Así es, por favor. Cierro ya con esta pregunta porque es tendencia. Esta minera Hochschild se conoce de que ha caído 50% de sus acciones legales en la Bolsa de Valores de Londres y preocupa porque esa podría ser la primera línea de más grupos empresariales. ¿Cuál es su opinión?
La declaración le ha hecho un enorme daño al país, no solamente a la empresa aludida, a todas las inversiones mineras en el Perú, porque aunque no haya sido la intención, no sé cuál fue la intención de la primera ministra, se ve como una bravuconada. Y países con bravucones se hunden porque la inversión se va, con ella se va el empleo formal y con ella llega la hambruna, la pobreza. Un funcionario público debe ser muy cuidadoso, muy diligente. No puede decir cosas que se interpreten de manera tan peligrosa para el pueblo de este país. Ellos dicen que representan al pueblo, no creo que lo quieran dañar. Esto le hace daño al pueblo. Hochschild, como toda empresa transnacional que cotiza en diferentes países, se puede ir del país, pero la ley defiende a Hochschild. Y si alguien quiere abusar de Hochschild, le va a pagar caro lo que ha invertido Hochschild en el país. Al Perú no le conviene ser abusivo, al pueblo peruano. El que paga la cuenta, no le conviene que un funcionario público tome poses inconvenientes para el país. Bien, muchísimas gracias, señor Carlos Adriancén, por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Que tenga buenas noches. Un placer. Bien, buenas noches.